Cuando pienso en un inversionista, me imagino a los tiburones de Shark Tank. Arturo Elías, Carlos Bremer, Patty Armendáriz. Hombres y mujeres con una gran habilidad para los negocios. ¿No te encantaría tener ese colmillo para detectar buenas oportunidades de inversión? Quédate con nosotros porque los próximos minutos escucharás 5 consejos para afinar tu olfato de inversionista tiburón. Este es el episodio 19 de Construye tu primer millón. Construir tu primer millón no es cuestión de sacarte la lotería, ni de apostarle al Bitcoin en el momento preciso, ni de recibir una herencia millonaria. Tu primer millón será el resultado de defender quincena a quincena una parte de tus ingresos y con mucha constancia cuidarla para hacerla crecer. Soy Roberto Taboada y te quiero ayudar a construir un presente financieramente sostenible y un futuro a prueba de crisis económicas. Bienvenido a Construye tu primer millón. Comenzamos. Bienvenidos a este episodio 19 de Construye tu primer millón. 5 consejos para afinar tu olfato de inversionista tiburón. Yo soy Roberto Taboada y quiero acompañarte en este episodio que quiere convertirse en los minutos mejor invertidos de tu semana. Unos minutos que dediques a entender más, a convencerte y a tomar pequeñas decisiones orientadas a construir tu primer millón. Te invito a que me sigas en Spotify, en iTunes o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y si prefieres seguir este podcast desde YouTube, lo hagas desde mi canal Construye tu primer millón. Te invito a que te suscribas para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Muy bien, pues hace algunos años escuché que Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los empresarios más exitosos del país, de América Latina y también del mundo, le hizo a uno de sus nietos un regalo. Lo hizo administrador de una de las minas del Grupo Carso, que es el grupo empresarial que Carlos Slim fundó y dirige. Y esta mina se la dio a su nieto antes de que este muchacho terminara la preparatoria. Era todavía estudiante y le dio este regalo para que comenzara su formación como hombre de negocios. Imagínate a este muchacho. Imagínate que desde chico creciste escuchando hablar en casa sobre negocios, sobre inversiones, y que antes de cumplir la mayoría de edad, antes de que recibas tu credencial de lector, ya tengas la responsabilidad de tomar decisiones reales sobre una empresa. Imagínate que tienes entre tus tíos, por ejemplo, a Arturo Elías Ayub, este famoso tiburón de Shark Tank, un hombre muy simpático, y que te da todos los consejos que necesitas. Imagínate que entre los contactos que puedes conseguir con tu papá, con tu abuelo, con tus tíos, puedes hacerle la pregunta de negocios al empresario que quieras. Imagínate el colmillo y el olfato de tiburón que vas a tener a los 30 años. Para ese entonces vas a tener al menos 12 años de experiencia en los negocios y en las inversiones. Y tendrás un olfato y un colmillo impresionante. Pues no quiero despertarte del sueño, pero ni tú ni yo tenemos a Carlos Slim como abuelo, ni a Arturo Elías Ayub como tío, y seguramente nadie nos va a dejar administrar una mina antes de terminar la preparatoria. Pero eso no quiere decir que tú y yo no podamos desarrollar un olfato de tiburón para los negocios. Bueno, de hecho, Carlos Slim no tuvo a un Carlos Slim como abuelo para desarrollar su olfato. Él lo fue desarrollando por su propia cuenta. ¿Cómo desarrollar ese colmillo? ¿Cómo afinar ese olfato? Bueno, pues de eso vamos a hablar en este episodio. Así que sin más preámbulos, quiero presentarte 5 consejos que he ido recopilando de otros tiburones que quizás te pueden servir a ti y a mí para convertirnos en un verdadero tiburón de las inversiones. Vamos con el primer consejo. El primer consejo.
Sumérgete en la mentalidad de los tiburones. Dice Aristóteles que la base del aprendizaje es la mímesis, o algo que han traducido como imitación. Dice que las cosas que aprendemos, las aprendemos porque las imitamos de algo que observamos, de algo que sucede a nuestro alrededor. Y creo que en esto Aristóteles tenía razón. Aprendemos algo porque estamos tan rodeados de un comportamiento, de una conducta, que llega un punto en que llega a ser tan natural que simplemente lo imitamos. Nos transformamos en aquello que vemos, en aquello que nos rodea. Y piensa cómo aprendiste a hablar tu lengua materna, cómo aprendiste a hablar español. Pues simplemente porque te viste rodeado de un montón de gente, principalmente tus papás, tus hermanos, tu familia, tus amigos, que decían ciertas palabras que significaban ciertas cosas. Y de repente, un día empezaste a imitar esa forma de comunicación y aprendiste a hablar español. ¿Cómo desarrolló el nieto Slim el colmillo financiero o de negocios? Pues creció viendo y escuchando tantas cosas de negocios que simplemente un día le fue natural aprender sobre ello. Así que si quieres desarrollar ese olfato de tiburón para los negocios, para las inversiones, para invertir tu dinero, pues tienes que ver y escuchar cómo piensan los inversionistas que se dedican a ello. Tienes que ver qué preguntas hacen, cómo las hacen, cómo piensan, cómo toman decisiones de invertir o no de invertir. Te invito a que te rodees de eso. Trata de seguir su forma de pensar, de escuchar sus consejos, porque poco a poco tendrás o tenderás a llenarte de eso, a imitarlo y a tomar decisiones en esa misma dirección. Así que sumérgete en esa mentalidad de los tiburones. Y hoy hay más oportunidades que nunca para hacerlo. Hay una infinidad de libros, de videos en YouTube. Hay podcasts, por supuesto, este podcast. Hay un montón de eventos de networking, hay webinars. Hay muchísimas opciones que además son gratuitas. Puedes seguir a líderes de opinión en redes sociales. Puedes suscribirte a newsletters de negocios para que te lleguen a tu correo todos los días noticias o información o formación. Puedes asistir a cursos gratuitos, puedes asistir a cursos de paga. Tienes que construir tú mismo ese ambiente. No tienes ese abuelo, no tienes esos tíos, pero entonces te toca a ti y a mí nos toca construir ese ambiente y sumergirnos en esa mentalidad de los tiburones. Para que un día estemos tan rodeados de esa forma de pensar, de esas ideas, que no nos quede más remedio que aprenderlo. Así que este es el primer consejo, sumergirnos en la mentalidad de los tiburones. El segundo consejo apela a luchar contra la ingenuidad. Dice así: invierte solo en algo que entiendas a la perfección. Y es que ya sea que llegue un día un emprendedor o un amigo a presentarte su idea de negocio, buscando que inviertas dinero en él, o ya sea que un promotor de una institución financiera te invite a contratar un producto financiero, la primera pregunta que debes hacer cuando te invitan a invertir es: ¿cómo se genera el dinero para pagarme el rendimiento que me están prometiendo? Y es que solo respondiendo esta pregunta, solo asegurándote que entiendes perfectamente aquello en lo que vas a invertir, es recomendable que inviertas. Y esto está muy fácil. Si no te dan una explicación que puedas entender con facilidad, si la persona que te está pitchando su idea no es capaz de dibujar su idea en un esquema sencillo, o simplemente si tú no logras entender cómo funciona, el consejo es siempre el mismo: no inviertas ahí. Y es que puede ser que esa oportunidad de inversión sea demasiado compleja para ti, y aunque tal vez sea buena y no sea fraudulenta, pues no podrás aprovecharla por ahora, porque no la entiendes, porque no estás allí todavía. Sería como subirte a una avioneta y querer pilotarla sin haber tomado un curso previamente. Sería irresponsable invertir en algo que estuviera por encima de tu entendimiento. O puede ser que no la entendiste porque en realidad la idea no es clara. Y puede ser incluso un modelo de fraude. Y a veces
solo por confiar en la persona que te lo ofrece y no tanto en el modelo, en el modelo de negocio que están invitando, puedes caer en un engaño, en un fraude y puedes perder tu dinero. Y esto es bastante más común de lo que podemos pensar. Así que para entender cualquier proyecto de inversión o cualquier oportunidad de inversión, tendría que explicarte algo más o menos así. O sea, tu dinero se utiliza para comprar un producto o un servicio y el proyecto consiste en, con ese dinero que tú otorgaste, compran algo, le agregan valor a eso y con eso generan un cierto dinero. Y con ese dinero que se genera a partir de una venta, de un servicio que ofrezcan, de un producto que ofrezcan, a partir de ese dinero te van a pagar a ti tu rendimiento. Dos ejemplos muy concretos de un modelo de negocio de inversión sencillo, fácil de entender. Un empresario tiene una flotilla de camiones que transportan material para la construcción. Te pide dinero prestado a ti y a otros 3 inversionistas para comprar un nuevo camión que le permita generar nuevas ventas, es decir, transportar más material para la construcción. Entonces, gracias a la inversión que vas a hacer, va a ampliar su capacidad de ventas y te va a pagar a ti y a los demás inversionistas 14% sobre lo que inviertas después de un año. Está sencillo de entender. O un segundo ejemplo, en el caso de un producto financiero. No inviertes en un empresario, sino en un producto financiero que te ofrecen en una institución. Inviertes tu dinero en una entidad financiera que le otorga préstamos a pequeñas empresas. ¿Cómo genera esta empresa tu rendimiento? Pues le prestan dinero a pequeñas empresas y esas pequeñas empresas pagan sus préstamos a un 35% de interés y de ese 35% a ti te dan un 9%. Una parte de lo que ellos obtienen te lo dan a ti. Entonces ahí entiendes que hay de dónde va a salir el dinero para pagarte. Así de claro tiene que quedarte el proyecto o el producto en el que vas a invertir. Solo con esa claridad en el planteamiento de la inversión tendrás los sentidos suficientemente preparados para poder seguir olfateando la oportunidad que tienes frente a ti. Llegar a este punto y decir, está claro, no es suficiente para invertir, pero si en este punto ves que no está la cosa clara, ahí sí es suficiente para decidir no invertir. Así que vamos al consejo número 3. Una vez que tienes claro que el modelo de negocios es un esquema que suena razonable, el siguiente consejo va dirigido hacia la persona o la entidad que está detrás de esa idea. Y dice así: ¿son creíbles el modelo de negocio y la persona que lo ejecuta? Y aquí es donde el olfato y el colmillo del inversionista empiezan a trabajar. El emprendedor ya hizo su chamba de presentarte su idea. El promotor financiero ya hizo su chamba de presentarte un producto financiero. Es aquí en donde el tiburón, donde tú como inversionista, tienes que empezar a preguntar. Y si es un emprendedor que te presenta una idea o un proyecto, tienes que responderte cosas como: ¿ese modelo que me presentó esa idea hace sentido? ¿Esa idea ya ha funcionado en otras ocasiones, en otros países, en otras ciudades? ¿Podría funcionar aquí? Eso en cuanto a la idea, pero en cuanto al emprendedor mismo, ¿este emprendedor ya ha hecho eso antes? ¿Tiene experiencia que me demuestra que tiene lo que se necesita para ejecutar esa idea? ¿Para llevar a cabo lo que me acaba de presentar? ¿La idea que me están presentando es una idea más en un mundo de competidores que hacen más o menos lo mismo? ¿Por qué él lo haría mejor que la competencia? Ese tipo de preguntas tienes que hacerte sobre el emprendedor que está frente a ti. Y si te están invitando a invertir en un producto financiero, tienes que preguntarte cosas similares, como: ¿este producto financiero es algo común? ¿Es algo que ya existe en el mercado? ¿La institución financiera en la que voy a invertir es confiable? ¿Está regulada por las autoridades mexicanas o por las autoridades de mi país? ¿Hay opiniones de otras personas que han invertido en esta empresa o en este producto? ¿Conozco a alguien que ya ha invertido con ellos? ¿Tengo fuentes externas a esta institución que hablen bien de ellos? Aquí recuerdo que una vez un compañero
me invitó a invertir en una inversión de ese tipo de, como de criptomonedas y tal. Y todas las referencias que encontré en internet eran referencias de esa misma empresa. Y esa es una muy mala señal. Hay que buscar siempre fuentes externas a la empresa que te den opiniones sobre ellos. Entonces aquí, además de evaluar el modelo de negocio o el producto financiero, también estamos tomando en cuenta quién está detrás de esto, el empresario o la institución. Porque esto determinará si esa idea que me presentaron, que era muy clara y muy bonita, es realizable, es posible. O si la empresa en la que voy a invertir es una empresa confiable. Y aquí es donde el colmillo forma una parte muy importante de este elemento. Y quizás esto sea una invitación para que encontremos y nos especialicemos en unos cuantos tipos de inversión, porque no podemos ser expertos en todo, pero sí podemos escoger un tipo de proyecto en particular o un tipo de producto financiero en particular para ganar experiencia y poder desarrollar ese olfato que nos permita identificar cuando una idea es viable o no es viable. Y hay inversionistas que se especializan en cierto tipo de proyectos, por ejemplo, no sé, en proyectos inmobiliarios, ¿no? Después de hacer 1, 2, 3, 4 inversiones en proyectos inmobiliarios, pues ya reconoces, ya tienes las habilidades para saber cuando una idea o cuando un emprendedor o cuando un proyecto es viable o no es viable. O también hay personas que se especializan en ciertos productos financieros para poder entenderlos mejor y sacarles el máximo provecho. Hay, por ejemplo, quien se dedica a especializarse solo en invertir en bolsa de valores, en acciones. Y entonces agarran una expertise, una experiencia, aprendiendo a analizar a las empresas en las que invierten y de esa manera pues se hacen pues mucho más sofisticados como inversionistas y tienen mucho más desarrollada su capacidad para encontrar buenas oportunidades. Ese colmillo desarrollado es el que te va a ayudar a saber si es creíble o no la empresa en la que vas a invertir o el producto financiero que tienes frente a ti. Así que vamos ahora al consejo número 4. Una vez que ya le diste check al proyecto, a la idea en particular, y también al empresario o a la institución que está detrás de ese proyecto, vale la pena preguntarse si te sientes cómodo con la forma en que ese proyecto genera dinero. Si estás a gusto con la forma en que tu dinero será invertido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando haces una inversión, no solo es importante obtener el rendimiento y olvidarse, sino tienes que estar a gusto con la forma y con la inversión que estás haciendo. Porque en realidad, cuando tú inviertes, estás otorgándole tu dinero a una empresa, estás otorgándole tu dinero a un proyecto que en realidad quieres que crezca. Porque en el crecimiento de ese proyecto tú vas a obtener también un rendimiento. Estás ayudando a ampliar la influencia de esa empresa en la sociedad. ¿Te gusta lo que esa empresa está haciendo en la sociedad? ¿Te gusta el impacto que está dejando esa empresa en su entorno? Imagina que vas al banco y te ofrecen, por ejemplo, un fondo de inversión con muy buenos rendimientos, más buenos de lo que quizás podrías esperar para un fondo de inversión de un banco. Y cuando le rascas poquito te das cuenta que en realidad estás invirtiendo en empresas que producen armas para los gobiernos de ciertos países. ¿Estás a gusto con ello? ¿Estás de acuerdo con esa forma de generar dinero? ¿Va con tus valores? ¿Estás cómodo? ¿Puedes dormir tranquilo con ello? O imagina que te enteras que la empresa en la que estás invirtiendo, un emprendedor en particular, es muy rentable y paga muy bien a sus inversionistas, pero resulta que le paga pésimo a sus empleados. Tiene una rotación de personal altísima y los tiene en un esquema bastante chafa y les paga muy poco y los tiene muy descontentos. ¿Crees que una empresa así puede sobrevivir a largo plazo? ¿Una empresa que maltrata a sus empleados puede sobrevivir a largo plazo? ¿No crees que puede ser que sea rentable justo porque quizás esté despojando a sus empleados de sus salarios justos? ¿Crees que pueda sobrevivir muchísimo tiempo una empresa así? A lo mejor no. A lo mejor no vale la pena apostarle a que ese tipo de empresas siga creciendo. O puede ser que la empresa donde invertiste te das cuenta, o por alguna cosa en las noticias,
que está vinculada con el crimen organizado o está metida en escándalos de corrupción brutales con el gobierno. ¿Estás seguro de que es una buena aportación a la sociedad el que existan más empresas así? Quizás no vale la pena por obtener un rendimiento apostarle a este tipo de empresas. Y es que cuando haces una inversión, tienes que ser consciente que con tu dinero estás fomentando cierto tipo de empresas, de iniciativas y de proyectos. ¿Qué mejor que impulsar la existencia de empresas y de proyectos que te inspiren, que le aporten a la sociedad y que te hagan sentir un inversionista orgulloso? Vamos al consejo número 5. Y el consejo número 5 es una invitación a bajar los pies a la tierra y a poner manos a la obra. Comienza a invertir cuanto antes. Y es que así como la única forma de aprender a bailar es bailando, y la única forma de aprender a jugar fútbol es jugando fútbol, la única forma de aprender a invertir es invirtiendo. Así que empieza a invertir. Comienza por lo que puedas. Comienza por algo muy sencillo. Consigue 100 pesos, 1000 pesos y haz una inversión en una plataforma sencilla. Vete a CETES directo, que es tal vez la forma más fácil de hacerlo. Abre una cuenta en línea. Comienza a invertir. Y sigue los últimos 3 consejos que quizás son los más prácticos para poder invertir. Primero, asegúrate de entender aquello en lo que vas a invertir. Ten muy claro en qué vas a invertir. Investiga en internet, hay muchísima información para poder entender en qué vas a invertir. Si vas a CETES directo, encontrarás un montón de información al respecto. Asegúrate de que la institución o la persona que está detrás es una institución o una persona creíble y confiable. Y tercero, tienes que estar a gusto con el tipo de inversión que estás haciendo. Así que no pierdas más tiempo. Comienza a invertir cuanto antes y empieza a desarrollar ese olfato de inversionista tiburón que te va a ayudar a encontrar nuevas oportunidades. Te agradezco que hayas escuchado este episodio y te invito a que me sigas en redes sociales para que podamos establecer una conversación. En Instagram y en Facebook me encuentras en Construye tu primer millón, y si tienes una consulta o un mensaje quizás un poco más extenso, puedes enviarme un correo electrónico a comentarios@construyetuprimermillon.com. Te espero en el próximo episodio y te deseo lo mejor en este camino de inversionista que quizás ya empezaste o que estás a punto de empezar. No le tengas miedo, vas a aprender mucho y seguramente también te vas a divertir. Me despido esperando contar con el gusto de tu atención en el próximo episodio de Construye tu primer millón. Más importante que un millón es este camino que hoy estás recorriendo. Aprender sobre tus finanzas, trabajar duro, ahorrar e invertir. El proceso de construcción es tan importante como la meta. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Construye. Tu primer millón será solo la consecuencia. Hasta la próxima.